Buenas y bienvenidos una vez más al podcast semanal. Soy Máximo Pinchet y hoy me acompañan tres personas muy conocedoras del tema que hoy nos vamos a centrar. Un fuerte aplauso para Tina Freipeger, Martina Rodríguez y Ángel Barrionuevo. Como hoy vamos a hablar sobre la noche de los lápices, voy a dar una breve introducción sobre este tema, al que Justina más adelante agregará detalles. Cada 16 de septiembre se rememora uno de los días más tristes de la historia argentina, conocido como la Noche de los Lápices. 10 estudiantes de secundaria de la ciudad de La Plata fueron detenidos por miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires. Solo 4 de ellos se saben que sobrevivieron. Esta fecha nos recuerda la importancia de la vida en democracia, respetando y defendiendo los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos argentinos. ¿Y vos, Justina, qué pensás? Ocurrió en Argentina, en la conocida Noche de los Lápices. Durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, grupos de adolescentes autoconvocados de entre 14 y 17 años lucharon y protestaron por meses por el derecho al boleto estudiantil. Aunque la gran mayoría pertenecían a la clase media y sí podían pagar el boleto, entendían que muchos de sus compañeros no, y debían trabajar para poder costearlo. Este derecho les fue concedido, pero al asumir las Fuerzas Armadas al poder, este se les arrebató. La noche del 16 de septiembre de 1976, estos jóvenes salieron a las calles, con la esperanza de ser escuchados y de recuperar el derecho por el que tanto lucharon. Esto no terminó bien, ya que durante esa noche muchos de estos jóvenes fueron secuestrados, torturados y desaparecidos. Es un desastre todo esto. Imaginarse que esto podría pasar en la actualidad sería aún peor. Y Martina, contanos, ¿qué es el Mayo francés? Hola, buenos días. Hoy estamos en Tu Historia Resumida y vamos a hablar de Mayo francés y los hechos históricos de las propuestas estudiantiles culturales de los 60 que marcaron la historia. El Mayo francés o el Mayo de 68 fue una serie de manifestaciones iniciadas por un grupo de estudiantes en contra de la sociedad de consumo, el capitalismo, el imperialismo y el autoritarismo reiniciantes. Es uno de los hitos sociales más recordados del siglo XX. El 3 de mayo de 1968, estudiantes de la Universidad de Nanterre, ubicada a 11 kilómetros de París y en el corazón de un barrio obrero, se movilizaron hacia la Universidad de Sorbonne, la universidad más prestigiosa de Francia. En marzo de 1968, en Nanterre, en respuesta al arresto de manifestantes que se oponían a la guerra de Vietnam, un grupo de estudiantes tomó la torre central de la universidad y presentó un petitorio que incluía tanto reformas educativas como reformas políticas. Entonces, ahí se dio comienzo al movimiento 22 de marzo. El rector decidió cerrar el establecimiento y sancionar mediante juicio disciplinario a los manifestantes. Ante los hechos, los jóvenes trasladaron la protesta a la Sorbona y de la Sorbona a las calles parisinas. Para el 6 de mayo, las calles de París eran un hervidero. Más de 400 estudiantes se encontraban acuartelados dentro de la Sorbona y otros alrededor de la universidad resistiendo la entrada de los policías a la institución. La noche del 10 de mayo ocurrió uno de los episodios más recordados, la noche de las barricadas en el barrio latino. Las fuerzas especiales de las compañías republicanas de seguridad reprimieron en forma violenta y los estudiantes respondieron con adoquines, que se convirtieron en un icono de aquellas revueltas. Las centrales obreras y sindicales se habían mantenido al margen hasta el 13 de mayo, cuando convocaron a una huelga general. Representantes del Partido Comunista y del Partido Socialista salieron a las calles. Pararon los trenes, las fábricas, los aeropuertos y las industrias. Aquella movilización estudiantil que pretendía obtener más libertades en el ámbito privado se extendió durante los meses de mayo y junio. Luego de casi un mes de protestas y huelgas, el 27 de mayo las centrales obreras firmaron los acuerdos de Grenelle, donde acordaron un aumento salarial del 35%, la reducción de la jornada de trabajo, más días de vacaciones y entre otras conquistas. Mientras que la Sorbona se mantuvo ocupada hasta el 16 de junio. Las protestas del 68 abarcaban diversos reclamos, desde mayores libertades sexuales, educación igualitaria, movimientos antibélicos, feministas, ecologistas. Se planteaban ante todo conquistas en el ámbito social y cultural, aunque partían de la certeza de que todo es político. Daniel Cohn-Bendit,
quien se convirtió en el vocero de los estudiantes de mayo del 68, dijo años más tarde en una entrevista que el movimiento emerge como un movimiento que quiere ante todo hacer énfasis en la autonomía y las opciones de vida de los individuos. El principio del 68 es, en realidad y ante todo, una revuelta por la vida cotidiana, la música, las relaciones entre hombre y mujer, la vida, la sexualidad y la liberación. Esto es lo que hace el 68. En este sentido, resulta verosímil pensar que uno de los motivos que encendió la revuelta fue pelear por lograr que en las residencias universitarias se permitieran las visitas de las mujeres y reclamar por una mayor libertad sexual. Para el filósofo y escritor francés Regis Debray, lo que mejor funcionó fue la llegada del feminismo, las nuevas relaciones hombre-mujer, los anticonceptivos y el reconocimiento de la interrupción voluntaria del embarazo. Durante esas semanas, millones de personas se movilizaron, dejando así un saldo de 7 muertos y centenares de heridos. De a poco, la consigna vuelta a la normalidad sería casi un hecho. Muchas gracias, Martina. Y por último, pero no menos importante, Ángel, volviendo al anuncio de los lápices, contanos sobre el pozo de Banfield y los desaparecidos de trágicos sucesos. Fue en el pozo de Banfield donde conocieron el horror en su máxima expresión. Eran adolescentes entre 15 a 17 años a cargo de mujeres embarazadas. Durante el periodo de septiembre a diciembre de 1976 fueron testigos de 3 partos. Los colocaban en un calabozo con una compañera embarazada que estaba a punto de dar a luz, que mientras realizaban el trabajo de parto tenían que golpear con fuerzas la celda para la asistencia del bebé. Pasaron 3 situaciones como esa. Golpeaban la celda, venían a buscarla y luego se escuchaba el llanto del bebé. El único cuidado que tenían era hacia el bebé dentro de la panza. El resto, adolescentes y mujeres, eran residuos. Eran unos mantenidos sin un presupuesto. Ahí fue donde padecieron la tortura, simulacros de fusilamiento y el intento de imponerles otra mentalidad. La forma correcta de procesar aquel país y aceptarlo como era en 1976. Consiguieron sus cuerpos, pero no su obediencia. Como dicen las pancartas de los estudiantes de hoy, aquellos lápices siguen escribiendo. Hasta el día continúan desaparecidos 6 jóvenes. Los únicos sobrevivientes son Emil Smoller, Gustavo Díaz y Gustavo Calotti. Cuando sucedió el secuestro tenían entre 16 y 18 años. Se sabe que los estudiantes pasaron por varios centros clandestinos de detención, pero aún no hay pistas sobre el paradero de sus cuerpos. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Justina y Martina, quienes participaron en este podcast. Y gracias a ustedes, los que lo están escuchando. Nos vemos en la siguiente.